La idea es darle importancia a uno de los recursos más trascendentes que tiene la ganadería, que es el agua, ¿tá? Para eso el Centro de Educación Agraria preparó una exposición que bueno, también teníamos algunas filminas para pasar adentro, pero bueno, lo vamos a hacer práctico, lo vamos a hacer acá. Casualmente porque bueno, tenemos instalaciones de una empresa que está patrocinando la muestra, que es la gente de Agua Siempre, y desde el SEA con nuestro profe veterinario Adolfo Balda vamos a estar dando un poco un punteo de temas que tienen que ver con la importancia del agua, cómo llevar adelante en las producciones y sobre todo cuando vamos intensificando qué es lo que va pasando con este recurso, ¿no? Y cómo tenemos que adelantarnos para no sufrir consecuencias negativas, ¿eh? Así que bueno, te doy el pie, Tati. Bueno, buenas tardes. Yo creo que cuando Aldo me propuso del tema de aguadas, la relevancia que tiene, ¿sí? Con la temática que... ¿Así? Ahí. Bueno, con la temática desde de la intensificación, siempre va a ser el eslabón débil, ¿sí? Es el agua, ¿sí? Todo esto es desde la importancia del agua, ¿sí? Nosotros podemos tener un recurso forrajero muy bueno, pero si no tenemos el agua disponible, ¿sí? No vamos a tener consumo, ¿sí? Por eso es que se hace tanto hincapié en la importancia, ¿sí? Del agua. El agua va a ser el vehículo tanto sea para llevar los desechos, ¿sí? Como asimismo también para la rumia, ¿no? Los rumiantes, que es lo que estamos hablando acá, ¿sí? Desde la saliva hasta los líquidos estomacales, ruminales, ¿sí? Todo eso para conformar una rumia adecuada, ¿no? Entonces, cuando partimos desde ahí, ya vemos la importancia que tiene el agua disponible y de calidad, ¿sí? Muchas veces lo que sucede en los campos cuando queremos empezar a intensificarlo, ¿sí? O hacer un parceleo como está hecho acá, lo que sucede es, utilizamos el agua que tenemos disponible, que es un molino normalmente, pero los animales tienen que caminar muchísimo hasta esa aguada, ¿sí? Y ahí, bueno, después lo van a explicar el gasto energético que eso lleva hasta que los animales llegan al agua y vuelven, y también pensar esto en situaciones de calor, ¿sí? En verano, donde los requerimientos son muchísimo más altos, ¿sí? Después, cuando hablábamos de las fuentes también, esto hablamos del molino. Otro de los sistemas son, bueno, como el que está acá, el agua en la parcela, y hay una que se utiliza muchísimo en el campo también, que quería hacer una salvedad sobre eso, que es las aguadas naturales, ¿sí? Normalmente en el campo lo primero que se hace uso, ¿sí? Ya sea de lagunas o arroyos, y eso en realidad impacta directamente con la producción y también con el medio ambiente, que no es menor, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta porque generamos un gran impacto que después nos termina generando pérdidas económicas muy grandes. Por ejemplo, en las lagunas, que normalmente se utilizan y hasta pastorear y demás, el agua se empieza a contaminar por el mismo bosteo, la misma orina, y no sé si alguno ha escuchado alguna vez de intoxicaciones, ¿sí? Por el florecimiento de las algas, ¿sí? Y eso para un productor que pierda el 50% del lote por mortandad, por intoxicación, es difícil de recuperar, ¿sí? Con el costo que tiene una aguada, ¿sí? De forma correcta, ¿no? Eso es como para destacar. Lo mismo que los arroyos, el tema de la parasitosis, ¿sí? Y ni hablar si en esos arroyos hay problemas de fasciola, ¿sí? Normalmente, aunque parezca por ahí que no se le está sacando provecho productivo a las aguadas naturales, lo ideal es que queden cercadas, ¿sí? Eso lo que va a hacer, les va a aumentar la biodiversidad, ¿sí? Le va a generar, y pastorearla cuando, en todo caso, cuando sea el momento oportuno, ¿sí? Pero no en una época de sequía cuando no hay suficiente agua. Bueno, eso sería como primera, digamos, medida de que los animales tengan el agua siempre a disposición. Después,
Bueno, cuando hablábamos de los requerimientos, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que cuando es verano va a aumentar hasta casi un 60%, ¿sí? El consumo del agua. En caso de que, esto es algo por ahí también un poco a título personal, ¿sí? Que por eso yo le decía que todo empieza por el agua. También se habla de la sombra en el verano, pero primero tenemos que pensar en el agua, porque si no tenemos agua fresca y en cantidad suficiente, con la sombra no vamos a resolver un problema de estrés térmico, ¿sí? Que en los veranos han sido tan crudos a veces, o sea, con picos muy altos, ¿sí? Ahí es donde nosotros, teniendo el agua, no va a haber ningún problema en el rodeo si tenemos la calidad, ¿no? O sea, la cantidad necesaria para esa hacienda de agua. Después, bueno, le estaba hablando de los requerimientos. Bueno, eso es básico, pensar en el rodeo que vamos a proyectar en ese campo, ¿sí? Estimar más o menos unos 140 litros más o menos por vaca, ¿sí? En rodeos de cría. Eso sería lo que tendríamos que apuntar en la aguada. Si es un caso de donde dependemos de un molino, ahí vamos a tener en cuenta de poner una motobomba, como se utiliza muchas veces en el campo. Lo que sucede ahí es que tiene que haber siempre un operario, ¿sí? Para hacer funcionar eso cuando el molino no llega a abastecer ese tanque, que muchas veces no es suficiente cuando sacamos la cuenta, porque como hablaba desde el principio, lo primero que se hace es intensificamos, o sea, empezamos a juntar rodeos, dejamos tiempo de recuperaciones en los lotes, pero lo que nos pasa es que después en el verano tenemos que abrirle a todo el campo o pasarla al otro lado porque no tenemos suficiente agua. Entonces, primero pensar siempre en el agua, que tenga suficiente agua, acceso, ¿sí? Y poder así planificar de una mejor forma. Lo ideal, bueno, yo desde mi experiencia, las bombas solares, ¿sí? Están teniendo un desempeño muchísimo mejor en todo aspecto, porque en el verano sol tenemos todo el tiempo, o sea, lo que más tenemos sol. Ahora viento, yo no estaría tan seguro, y no necesitamos a veces depender de un almacenamiento tan grande, ¿sí? Como tanques hiper grandes, como si alguno ha andado en los campos, ha visto tanques hasta de 14 chapas, ¿sí? Y eso va porque el molino pensando en los días que no va a haber viento, ¿sí? Pero ahora, si nosotros pensamos en una bomba solar que sabemos que va a andar todos los días, tenemos un caudal constante de agua, con una inversión incluso hasta muchísimo menor, y ir a sistemas donde el agua vaya al animal y no el animal vaya al agua, ¿sí? Bueno, eso como puntos, digamos. Y después quería también mencionarles sobre el impacto que genera, ¿sí? sobre el suelo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del mejoramiento del suelo, uno de los principales herramientas que tenemos es el impacto animal, ¿sí? Que es la orina y el bosteo del mismo animal, ¿sí? En el lote. Yo le digo muchas veces el efecto molino. Nosotros vamos al molino y muchísimas veces vemos unas cebadillas, unos pastos impresionantes cuando no están en pastoreo. Eso se debe a ese pisoteo constante, a esa orina y a esa heces que se depositan ahí todo el tiempo. El tema es que si es en un solo lugar el molino, la aguada está en un solo lugar, se produce solo eso. Entonces, con estos sistemas de llevar el agua a la parcela, ese efecto, ¿sí? Se va a producir en cada potrero. Y el animal, ¿sí? Está todo el día sobre el pastoreo en ese lugar. Bueno, y ahora acá estaban los chicos acá de Agua Siempre, que es una alternativa que ellos están en esto de llevar el agua a la parcela, donde, bueno, Ramiro acá les va a continuar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias al CEA en primera medida por invitarnos a esta parte de la charla que habla sobre aguadas. Bueno, gracias a todos los presentes por estar. Veo muchos jóvenes, así que está buenísimo porque es la gente que está y que va a estar haciendo ganadería hoy, el día de mañana. En el caso particular mío, soy veterinario, Ramiro González mi nombre, no lo dije, perdón. Soy de la ciudad de Tandil y bueno, actualmente
asesor técnico comercial de la empresa Agua Siempre. Cortito le cuento a la empresa, después seguimos hablando de temas técnicos. En la empresa nos dedicamos a diseñar, planificar y ejecutar obras de trabajo llave en mano de aguadas. El concepto de la empresa es brindar soluciones de aguadas donde el agua no sea limitante de la producción ganadera, ¿no? En este caso, bueno, nos encanta estar acá acompañando a este evento porque justamente la leitmotiv del evento, de pensar, decir, bueno, intensificación ganadera, ¿no? Hay muchos aspectos y conceptos en diferentes áreas de la ganadería, como es nutrición, reproducción, producción de pasto, y bueno, nuestro concepto es que el agua pase a ser esa pata fundamental de la producción, y conocer más, indagar más en ese sentido, como productores, como asesores, ponerla en valor al agua y no sea solamente un elemento de sobrevida de los animales, ¿no? Nosotros justificamos básicamente hacer este tipo de obras, de llevar el agua a la parcela por los diferentes impactos que tiene esto. Básicamente son 5 los que nosotros decimos son los impactos directos que tiene de llevar el agua a la parcela. En primer medida, sería una de las cosas más importantes tener en cuenta el gasto energético que tienen los animales en lo que es caminata, ya sea en sistemas extensivos o en sistemas que ya están haciendo pastoreo rotacional, pero están yendo a buscar el agua por callejones, ¿verdad? Entonces, a todo eso nosotros le ponemos un número, porque es interesante pensar que nos pasa en el día a día de visita a productores cuando uno empieza a medir la cantidad de metros que caminan los animales, uno se sorprende las distancias son muchas, y para vincularlo también al negocio de la ganadería, de decir, está bien, ¿cuál es el beneficio de que el animal no camine tanto? Bueno, hay algún dato para tener en cuenta, por ejemplo, que 1000 metros de caminata 2 veces al día significan 750 gramos de maíz, como para tener un indicador. Después, en el proyecto de cada campo, se sabe específicamente cuál es el gasto energético que está teniendo y en concepto de qué, o sea, gasto energético no es abstracto, son kilos de pasto que están siendo destinados a mantenimiento de los animales y obviamente nuestra misión como productores ganaderos y productores de carne es que cada megacaloría de pasto que se consuma trate de ir a producción de carne, ¿no? En este caso, que es carne, si fuera un sistema, un tambo de litros de leche, pero bueno, que vaya a producción y no a mantenimiento. Ese tipo de preguntas está bueno hacérsela y decir, bueno, en mi campo, ¿cuántos metros están caminando los animales? Es uno de los impactos grandes que tiene este tipo de inversiones. Está vinculado también a la eficiencia de cosecha del pasto, ¿verdad? Porque lo que decimos es que las 24 horas del día, sabemos, como nos enseñaron en la facultad, en la escuela, que el animal hace varias actividades, pero básicamente lo divide en tres franjas horarias de 8 horas en distintos momentos del día, pero le destina 8 horas de descanso, 8 horas a estar rumiando en la parte digestiva y 8 horas al consumo, ¿no? A estar alimentándose. Sucede que se ve muy perjudicado en las 8 horas de pastoreo, dedicarle tiempo a la caminata, a ir a buscar el agua lejos, las horas que está al lado del bebedero, que obviamente que en verano impacta más, uno lo ve que se queda más horas en el bebedero, pero eso pasa a lo largo de todo el año. Y a su vez, ese mismo tiempo es que no le está dedicando a consumir pasto en la parcela, ¿no? Entonces ese animal, en definitiva, está limitando su consumo. El agua es una limitante del consumo total de materia seca diaria del animal. Otro concepto importante, que está obviamente muy vinculado, es que toda esa limitación de consumo y ese gasto energético extra lo está limitando en la conversión de carne del animal, sería el tercer impacto grande. Otra cosa que a corto plazo, pero mucho más el impacto que se genera a mediano plazo y largo plazo, es la fertilización orgánica por bosteo y orina, que uno lo que hace con este tipo de sistemas
es básicamente volver a pensar en dónde direcciona esa orina y ese bosteo, que obviamente los animales lo hacen, pero bueno, de acuerdo al sistema que uno tiene armado, lo direcciona para que lo hagan en todo el campo, lo hagan en la parcela, lo hagan en el callejón o quede al lado del bebedero. Con este tipo de sistemas, la bosta y la orina queda en cada parcela, que eso obviamente que a mediano y largo plazo mejora la estructura del suelo, mejora la fertilidad del suelo, uno le puede poner un valor económico a eso, haciendo un supuesto de cuántos kilos de urea o de fosfato de amónico no se está aplicando. Obviamente que eso es a largo plazo, es personalmente como técnico una de las cosas más importantes de este tipo de sistemas. Y bueno, el quinto impacto sería bienestar animal, que uno que está todos los días viendo este tipo de sistemas instalados, lo que ve es un cambio de comportamiento de los animales. Como primera medida, el animal no se ejerce más el efecto dominante, que es la situación típica de que sabemos que el bovino es un animal gregario por naturaleza, entonces el efecto de dominancia se pierde en este tipo de sistemas. Naturalmente, en cualquier campo extensivo, los dominantes van en busca del agua y los demás lo siguen. Tenga sed o no tenga sed, el comportamiento de dominancia funciona así, los animales lo siguen. Y aparejado a ello, bueno, en sistemas tradicionales de bebederos horizontales, primero toman los dominantes, los demás están atrás esperando, es pérdida de tiempo que no está el animal consumiendo pasto en la parcela. Y sí, lo que quería decir, no, básicamente eso, el efecto dominante se pierde. Otra diferencia notable es que este tipo de bebederos circulares también se pierde el efecto dominante por la disposición que tiene, entonces ningún animal predomina sobre el otro en el consumo. Básicamente eso, se pierde el efecto de pelea porque lo tienen disponible todo el tiempo. Sí, lo tienen disponible todo el tiempo, o sea, baja mucho lo que es el estrés animal, por eso yo hablo de cambio de comportamiento, porque el estrés animal de pensar de ir a buscar el agua, supongamos estamos en junio, pero supongamos no estar un 10 de enero en situación de 30 grados, los animales dominantes salen al mediodía a buscar el agua, son los primeros que consumen, los demás están atrás, hay un montón de horas que se quedan los animales en el bebedero y bueno, todo ese impacto obviamente que nos lleva a que impacta económicamente en el negocio, ¿no? Por eso decimos son los 5 impactos de tener agua en la parcela. Y también otro concepto importante es, como decía hoy, que el agua sea una pata también fundamental dentro de la planificación del sistema ganadero. Está buenísimo este tipo de ensayos, por ejemplo, donde la parte de alambrado eléctrico se hizo de la manera más profesional posible, la parte nutricional de producción de pastos se hizo de la manera más profesional posible, e incorporar, en este caso, está buenísimo incorporar el agua como algo fundamental. Digamos, el agua no es un elemento de sobrevida, sino que participa en el negocio, y también hacerlo de acuerdo también a la mayor productividad del campo, que no sea nunca limitante y bueno, obviamente que el consejo es hacerlo también de la manera más profesional posible. En el caso nuestro somos una empresa privada que nos encargamos de eso todos los días y bueno, como sugerencia, al igual que cuando uno quiere armar una dieta nutricional, va a haber un nutricionista o quiere mejorar la genética de sus animales, va a haber algún especialista en reproducción o inseminación. En la parte de agua, la sugerencia siempre es hacerlo también de la manera más profesional posible, porque bueno, estamos en un momento de la ganadería que creo que es ideal para este tipo de inversiones, donde hay una manera de estimar una amortización, es una obra de infraestructura, pero que nosotros decimos que también es productiva, porque al siguiente día que uno la tiene colocada en el campo, le empieza a devolver esa inversión que hizo. O sea, hay una manera de amortizarla, quizá una diferencia grande con otro tipo de infraestructura que uno pone en el campo, que por ahí es más difícil de estimar una amortización. En este caso tenemos concretamente calculadora de amortización de inversión de cada campo particular, según el proyecto que se haga. Y bueno, básicamente es eso. Bueno, agradecerles y no sé, preguntas, abierto a preguntas de distintos tipos. Materiales
no voy a hablar mucho, tenemos un montón de tipos de materiales, pero básicamente son soluciones a medida de cada campo, en base a lo que tenga, en base a cuál es el objetivo de llegar y adaptar de la manera más profesional posible las aguadas. Ramiro, contale cómo fue la idea de acá, que la idea era ponerla allá, pero... Bueno, sí, en este caso esto es un módulo demostrativo que se adaptó a este campo y a las dimensiones de la parcela acá presentes. El concepto ideal nuestro es que los fondos de parcela no sean superiores a 250-300 metros, con lo cual esta bebida típicamente debería ir dentro del callejón y con otra disposición. Pero acá la idea es hacer un modo demostrativo. En este caso es una bebida de plástico de 600 litros, que es una de las opciones que tenemos en la empresa. También tenemos bebida de cemento. Bueno, se sugiere de acuerdo al proyecto de cada campo lo que se quiere hacer. Esta es una bebida de 600 litros que tiene un flotante incorporado. Estos sistemas trabajan, generalmente trabajan presurizados a través de paneles solares o la opción eléctrica en los campos, en los lugares donde haya energía eléctrica. Y bueno, básicamente es eso. Son sistemas que el fundamento de esto es tener alto caudal de reposición en los bebederos, es lo fundamental. Como ustedes verán, es un bebedero chico con el concepto tradicional que tenemos de bebedero, pero el fundamento de esto es que sea un sistema de alto caudal de reposición permanente. Y bueno, ni hablar de calidad de agua, bueno, por ahí eso también influye en lo que es bienestar animal. La sugerencia siempre es, cuando se toma el agua de los tanques australianos, taparlo para no generar algas y pensando también en la calidad del agua y en el funcionamiento del sistema para brindar agua de calidad. Bueno, creo que básicamente es eso. Esto para moverlo son bebederos de 600 litros, pero bueno, tiene un tapón de desagote. Después son cuestiones de manejo, que obviamente la gente que ya tiene instalado el sistema y lo maneja todos los días, no tira los 600 litros de una. Es un tema de manejo que le bloquea la entrada del hidrante, que nosotros le decimos que es un caño galvanizado que con un acople se adapta a la bebida y se va moviendo. Generalmente, bueno, se hace consumir hasta que quede menos cantidad de agua para no tirar tanta cantidad de agua. Saber que estos bebederos vacíos pesan 12-15 kilos, se lo mueve una persona tranquilamente, y por el contrario, que se puede pensar que es mucho más trabajo para la persona que está haciendo las tareas de pastoreo y diarias, la verdad que les simplifica el trabajo. No le demora más de 10 minutos diarios, le diría, y bueno, por la experiencia propia, cualquier persona que le comenta el cambio de comportamiento. Es fundamental el cambio de comportamiento que tienen los animales, de mansedumbre, de que no se juntan todos a tomar agua, es permanente el flujo entre bebedero y cantidad de... He visto lotes de 600 vacas con cría, 700 novillitos tomando de este bebedero, y el consumo se hace mucho más frecuente y de menos cantidad de... Por ahí cambia el comportamiento tradicional del bovino, que va 2 veces al día a buscar un volumen grande de agua. En este caso, teniendo el bebedero cerquita, consume muchas más veces al día, menos volumen y agua más fresca, y nunca está el estrés ese de ir a buscar el agua lejos, y bueno, creo que lo demás ya lo comenté todo. Así que por mi parte, gracias, y después consulta. Nosotros tenemos un stand que vamos a estar los 3 días, así que estamos acá presentes, y cualquiera que quiera hacer consultas más puntuales de su campo o cualquier duda que tenga, ahí estamos a disposición. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta para cualquiera de los dos profesionales, y bueno, si no es así, un aplauso para ellos.